PowerPoint de lo más simpática, pero algo pasó con la tecnología que como siempre traiciona y se me hizo pedazos. Pero logré reconstruir algo, así que voy a poner solamente lo básico. El tema del que quiero hablar es una de las preguntas que hace rato están rondando la teoría del teatro, y es si se puede considerar al teatro como una pieza de comunicación. De hecho, en algunos entornos teóricos, el teatro es visto como un elemento de comunicación, como un medio de comunicación. En otros términos más cercanos al mundo del arte, pues hay una negación total a verlo de esta manera. Es un debate que ha sido muy importante y que a mí personalmente me tocó cuando hace unos años me pidieron escribir un texto en el cual debía fundamentar por qué en una facultad de comunicación se iba a escribir una carrera sobre artes escénicas y si era pertinente o no hacer eso. Entonces, a partir de las reflexiones en aquel momento siempre he estado un poco ahondando más acerca de cómo es posible considerar el teatro una pieza de comunicación. Quiero empezar con esta provocativamente negativa frase de Armando Hart. Armando Hart fue ministro de Cultura de Cuba entre 1976 y el 97, estuvo 21 años como ministro. Y él en una ocasión dijo en un congreso literalmente esto: el arte no tiene que transmitir ningún mensaje, para eso está el servicio de correos. Bueno, habría que ver ese asunto, ¿no? Las reflexiones sobre el arte, más allá de los paradigmas de la estética clásica, entran a través de las discusiones teóricas del siglo XX, especialmente a partir del momento en que los aportes de la semiótica empiezan a trascender el mundo de la lingüística para abordar como campos de interés justamente los relacionados con el arte y la comunicación. Es en 1967 que Hans Robert Haus, refiriéndose a la literatura, plantea la necesidad de reescribir la historia y, consecuentemente, la crítica literaria desde la perspectiva de la recepción, pues es en dicho proceso que se le confiere sentido al texto. O sea, estamos rompiendo con esa idea de que el texto en sí mismo ya tiene un sentido y empezando a pensar que en realidad el texto, cualquier tipo de texto, construye sentido en el receptor, no en el propio constructor del texto. Esta nueva visión propone abordar los campos del análisis, abandonar los campos del análisis tradicional regularmente vinculados hasta ese momento con el autor o la obra en sí misma. Este planteamiento abre puertas a nuevas perspectivas de la llamada teoría de la recepción o estética de la recepción. En el campo del teatro tenemos que pensar, primero que todo, que en su origen mismo el teatro tenía una finalidad, que no era exactamente o solamente estética. El teatro en principio era utilitario. Si entendemos que el teatro es cualquier cosa que implique una situación de representación, o sea, un individuo A representa a una entidad B y corporiza esa entidad, y digo entidad para resumir que no solamente es un personaje, sino es cualquier construcción con una voluntad más o menos consciente, entonces, desde el acto de corporización que implica la representación, hablamos del teatro. Desde ese punto de vista, algunos autores dicen que este es el primer testimonio que tenemos del teatro. Es el chamán de la teatro de Trois Frères. Tú eres más polígono que yo. El chamán de la cueva de los tres hermanos, en Francia. Aquí pasa algo muy interesante. En esta pintura rupestre vemos a un individuo que se disfraza de venado para bailar una danza en la cual el resto de la tribu caza al venado, que no es el venado, sino es el hombre disfrazado de venado, y que obviamente no va a morir, sino va a representar que muere. El sentido es utilitario, no estético. Ellos presuponen que mientras este hombre pueda bailar esa danza y esa danza llegue a su final, la tribu va a poder cazar más venados y por tanto no va a pasar. La finalidad es estrictamente utilitaria. El segundo elemento son ellos. Ellos son oferentes panatenaicos en Atenas. El origen del teatro sigue siendo ritual. Las fiestas panatenaicas eran fiestas en las cuales se llevaba vino y aceite de oliva a los diferentes templos particulares de Atenas, de Palas Atenea, en toda la ciudad de Atenas. Durante la procesión para llevar las ofrendas se recitaban fragmentos épicos. En esta recitación del fragmento épico, por momento, los oferentes, que eran al mismo tiempo los que recitaban los fragmentos, incorporaban ciertos textos desde la perspectiva del personaje que estaban narrando,
no había todavía una representación total, pero ya había una incorporación de este asunto. Ahora bien, con la Panathinaika pasaba algo interesante. El público podía interpelar al referente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el camino, mientras se recitaba el poema, el público podía hablar con el referente, podía preguntar, y él muchas veces respondía como el personaje, no como él mismo. Había una interacción, una dualidad recíproca donde el mensaje, donde la comunicación iba de un individuo a otro. Todo esto cambia cuando finalmente aparece el teatro griego. Este es el teatro del Partenón, de la crónica. Y en el teatro se establece, desde el punto de vista del edificio, una división artificial que coloca al representante de un lado, al representador de un lado y al espectador del otro. Y que limita la posibilidad de interacción directa, o sea, limita la posibilidad de interpelación. El teatro define un universo en dos, el teatro como edificio, quiero decir, define un universo en dos sentidos. La representación, el espectador de la representación, en el cual cada uno de ellos tiene que ver con el otro, pero no necesariamente se conjugan. Y luego aparece un señor llamado Aristóteles, escribe el arte poética acerca de cómo se deben escribir buenas tragedias, y en esa escribir buenas tragedias, Aristóteles establece toda una serie de elementos que van a darnos la dimensión de cómo debe ser el teatro. Dimensión que luego va a ser repetida a lo largo de la historia por toda una serie de autores post-Aristóteles, pero quiero detenerme en uno que se olvidó poner, como estaba reconstruyendo hacia la carrera, la puse de foto, que es William Shakespeare. ¿Por qué hago una particular, me detengo particularmente en Shakespeare? Porque Shakespeare hace algo que es clave para entender esta idea. Shakespeare utiliza el teatro como una manera de hablar de la situación política de su momento en Inglaterra. Las grandes discusiones políticas de la Inglaterra isabelina pasan por las obras de Shakespeare. Macbeth, Hamlet, todas estas obras de alguna manera reflejan los grandes momentos de las discusiones en torno a la política inglesa. Incluso hace poco leía que algunos críticos empiezan a considerar que una obra aparentemente inofensiva como La fierecilla domada de Shakespeare es una especie de alegoría al hecho de la negación de la reina Isabel a casarse con nadie porque ella quería seguir siendo una reina soltera. Si lo es o no es pura especulación, pero de alguna manera esa especulación nos dice algo. Shakespeare está situando su obra en el centro del contexto histórico y en el centro de las discusiones de su contexto histórico. Lo cual nos lleva entonces a un señor llamado Immanuel Kant. Y acá empieza una pelea en el mejor sentido de un ring de boxeo. Uno de nuestros peleadores va a estar en el siglo XVIII y el otro va a estar en el XX. Kant versus Dogma. Es el gran combate en este asunto. ¿Por qué? Kant, que básicamente es un filósofo que de alguna manera hace grandes aportes a lo que va a ser el movimiento romántico, acuña un concepto, el arte por el arte. Para Kant, y en medio de toda su estética idealista, en su libro Crítica de la Razón Pura de 1790, el arte implica un acto de individualismo, como el romanticismo, que comienza más o menos en esta época, y se contrapone al realismo, no tanto al realismo pictórico, sino al realismo de la mimesis, de esa imitación de la realidad que había planteado Aristóteles en el teatro. ¿Ya? Entonces, habla Kant de la libertad del arte, de la libertad artística e incluso de la libertad del artista, lo cual empieza a configurar, en cierta medida, algo de lo que luego va a llamarse la libertad de expresión, que es una de las pilares de la Revolución Burguesa de 1782 en Francia, con la Revolución Francesa. Para Kant, el arte es puro y desinteresado. La característica de la obra artística es algo esencialmente diferente a un objeto utilitario. O sea, para Kant, el arte no implica utilidad. El arte es acto en puridad. En cambio, con el desarrollo posterior de otras corrientes teóricas, con la entrada del siglo XX y la aparición de la semiótica, aparece este señor llamado Euler
Yuri Lotman es un sociólogo ruso y él dice, bueno, primero que todo tratemos de entender el arte como lenguaje y la obra artística como un texto. Si entendemos el arte como lenguaje y la obra artística como texto, de alguna manera sí podemos vincularlo a la comunicación. Va a desdibujar los límites entre ambos campos y por consiguiente refuerza la idea de fusión entre arte y comunicación. Lotman por eso mismo dice, sí, para un mismo texto artístico, visto desde el punto de vista del remitente o del destinatario, aparece como el resultado de la consumición de distinta entropía y por consiguiente como portador de diferente información. En esta propuesta conceptual hay varios elementos que podemos distinguir y que de alguna manera califican la idea de Lotman de la conexión entre el arte y la comunicación. En primera instancia, tres golpes enteros a la cabeza de Kant. Primero, la dualidad remitente-destinatario. Esta dualidad proviene del modelo clásico de la comunicación que se aplica a los procesos de producción, recepción e interpretación del arte. Luego, la entropía. Lotman reconoce la presencia de una entropía y denomina entropía a esa incertidumbre que es propia del hecho de que el arte va a generar muchos mensajes, de los cuales solo uno va a ser verdaderamente significado. Y ojo, digo significado y no comprendido. Él hablaba de comprensión en un sentido mucho más amplio, porque desde el punto de vista de la epistemología clásica, comprender implica entender algo desde la visión emocional o desde el contenido emocional. En cambio, personalmente creo que significar sería mucho más preciso, porque habla de atribuir un significado, lo cual incluiría, de hecho, la comprensión. Por tanto, esta entropía, de la cual habla Lotman, es generadora de un orden predeterminado y consciente de todos los elementos que integran la obra de arte, del mismo modo en que se organizan los elementos o códigos del objeto de comunicación. Por último, la información. Lotman va a vincular el concepto de información que proviene de la comunicación al proceso de recepción de la obra de arte, y esto implica básicamente el reconocimiento de la presencia de la información como parte de la obra artística. Luego, unos años después, aparece Omar Calabrese, otro semiólogo, esta vez italiano, y digamos que apoya desde las cuerdas de esta pelea siempre a favor de Lotman, y va a señalar que en la producción de obra no solamente son importantes los fines estéticos, sino también hay un fenómeno de comunicación y de significación que debe ser estudiado. Al respecto, señala tres premisas desde las cuales debe partir el proceso de análisis. Primero, el arte siempre es un lenguaje. Para Calabrese, cualquier pieza artística, cualquiera que sea su naturaleza, implica la existencia de un lenguaje. Segundo, la cualidad estética. Es necesario para que un objeto sea artístico, tiene que tener una cualidad estética. Por tanto, la cualidad estética también puede explicarse como dependiente de la forma de comunicar que tienen los objetos artísticos en sí mismos. O sea, la cualidad estética es parte de la estrategia de comunicación del objeto artístico. Y por último, lo que él denomina el efecto estético. O sea, el destinatario, básicamente, a partir del efecto que esta cualidad estética cree en él, va a construir un significado a partir de la obra de arte. O sea, no todos los destinatarios perciben de la misma manera la cualidad estética de arte, porque no hay identidad que permita que todo el mundo entienda una cualidad estética de la misma forma. Entonces, la manera en que se percibe la cualidad estética va a determinar la manera en que se produce el significado estético de la obra de arte. Por último, mi tercer involucrado en esta contienda es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu resume la pelea y nos la cuenta en tres paradigmas: el paradigma constructivista, el culturalista y el sistémico. El paradigma constructivista habla de la forma en que un sujeto tiene de percibir la realidad y que obedece siempre la manera en que este individuo construye la realidad. O sea, la realidad es percibida tal cual la construimos. Esto es válido para los procesos de creación y consumo de arte, porque de alguna manera percibimos el arte a partir de, en primera instancia, la imagen pre-real que tenemos asumida del arte. En segundo, el paradigma culturalista, donde habla de que la producción artística está sometida a reglas discursivas y propiedades simbólicas, que se configuran mediante la acción e interacción interna de los agentes del campo artístico y de estos mismos agentes en su relación externa con otros del campo social. Shakespeare y las discusiones de la política isabelina. O sea, el arte no se desentiende del campo social.
La recepción y el consumo del arte se realiza bajo condiciones similares, o sea, bajo las mismas condiciones histórico-sociales en que se produce el arte, bajo esas mismas condiciones se recibe. Y por último, es el paradigma sistémico, en el cual señala que lo comunicativo se instala como principio constructivo de las relaciones sociales. La interacción entre sujetos a través del arte, o entre un sujeto con el arte, hace del arte, ya se trata de un fenómeno artístico, una práctica de producción o consumo, una instancia de comunicación. Sobre estas bases, podríamos preguntarnos entonces si el teatro es comunicación. Bueno, a la luz de estos postulados es factible preguntarse en qué punto de este entramado teórico se encuentra el teatro. Desde su inicio, el hecho teatral estuvo involucrado en actos que pretendían generar una transforma de comunicación simbólica. El chamán, el teatro griego, la Panatenaica, Aristóteles, incluso, a pesar de dividir de alguna manera más o menos artificial el mundo entre espectador y receptor, ya está hablando de catarsis, ya está hablando de esta purificación del alma a través de la obra de arte. La Edad Media usa el teatro para enseñar los evangelios y Shakespeare lo hace para hablar de la política. El arte comunica, cuestión de perspectiva. Si entendemos la comunicación como un acto simétrico en el que el oyente se convierte en destinatario, significa un mensaje y envía un mensaje de feedback que a su vez es escuchado por el emisor y luego regresa en un proceso inmediato, entonces no podemos hablar de comunicación. Porque el teatro no es en esencia. Ahora, si entendemos la comunicación como un medio empleado para influir sobre otro, bajo la aceptación y conciencia del otro, entonces sí hablamos de comunicación. Y aquí aparece un concepto que a mí me lleva dando vueltas en la cabeza hace algún tiempo, y prometo con esto sentarme a escribir sobre él, que es la negociación ficcional. El espectador, cuando va al teatro, o cuando va al cine, cuando va a la ficción, lleva intrínsecamente una negociación no explícita, que es: yo voy a aceptar durante el tiempo que dure la representación de esta historia que lo que tú me estás contando es verdad. No te voy a exigir pruebas de veracidad, no voy a cuestionar la veracidad de lo que me cuentas. Cuando termine la representación voy a volver a mi realidad, pero en el tiempo de la representación voy a aceptar que esto es real. Por tanto, si el espectador ha negociado previamente de manera implícita que va a aceptar como real lo que se le propone, entonces cualquier idea, emoción, subjetividad, cualquier elemento que se produzca en ese momento es genuino. Porque hay por medio una negociación en la cual el individuo está diciendo: no voy a cuestionar. Y esa producción de emociones, de ideas, de cualquier tipo de articulado que cree este espectador, se convierte en un acto de respuesta. En un acto de respuesta no necesariamente simétrica. Puede no llegar al emisor. Hay instancias en las cuales podría llegar el emisor, hay instancias en las que no llegará nunca. El teatro, a diferencia de otras formas, es necesario que el emisor y el receptor estén en un mismo sitio. Y por otra parte, hay una convergencia entre la producción de la obra artística y la comunicación. O sea, la obra artística como acto de producción estético converge con un acto comunicativo. Bertolt Brecht hablaba de que el espectador moviliza dos historicidades: su propia historia personal, que lo lleva al teatro con expectativas estéticas e ideológicas, y la historia de la obra, que habla de un contexto histórico y estético donde se mueve la obra. Por tanto, si encontramos un punto de flexibilidad de interpretación, un punto de bisagra en el cual la historia del espectador y la historia de la obra se conjuguen, hablamos de comunicación. Modelo simétrico, no siempre, pero comunicación, sí. Entonces, aquí el gran punto sería, en efecto, el teatro es comunicación. Pero no comunicación como la tenemos entendida, no comunicación como simple transmisión del mensaje, sino comunicación como construcción de significado, que es mucho más complicado. Porque habla de procesos de decodificación a un nivel mucho más complejo, y habla sobre todo de procesos de significación. Y bueno, por ahí va el asunto y por ahí lo dejo por el momento. Preguntas, ideas, comentarios. Mi pregunta para los panelistas es: ustedes plantean el arte como un objeto de deseo, podemos decirlo así, de algunas lógicas
como artistas o estudiosos del arte consideran que en ese juego de seducción el arte pierde o el arte gana cosas, o en qué medida se deja seducir por estas otras lógicas. Piensa. ¿Qué crees tú? Yo creo que a veces se pierde, a veces se gana siempre. Y a lo mejor la seducción puede estar bien en un inicio, por ejemplo, en la ecología acústica hay una escucha que se llama escucha reducida, que significa que la primera vez que tú la escuchas va a tener una sorpresa, un tipo de sorpresa única e irrepetible. Y peor, tu órgano se acostumbra, es decir, tú dejas de ser consciente de que eso se produce. Entonces déjate de seducir, pero ten en cuenta que tu oído siempre se va a familiarizar con cualquier cosa que escuche. Que me interesó mucho lo que tú has planteado sobre la negociación ficcional, porque pensaba en la house, ahí en negociación, a ti te sacan, te tiran la sangre, te sacan a cenar, y tú sales de ahí desde el lado de la seducción igual, no uno va a sufrir la catarsis del teatro del siglo XXI. ¿Eso qué significa? ¿No? Pues desde ahí, ¿cuáles son las herramientas que usamos? Sí, no todo tiene que ser mi seducción, y yo creo que sí se pierde. Siempre se pierde. Creo que más que perderse se reorganiza. Es como el matrimonio, negocias, te reacomodas, te ajustas, tratas de, desde el respeto, tratar de encontrar una fórmula para poder trabajar en conjunto sin entregar demasiado, sin vender demasiado. Pienso que va por ahí el tema. Yo creo que, como todo acto de seducción, tú pierdes o ganas en la medida que te comprometas en algo. La seducción es un juego donde el seductor pone sus armas y el seducido pone las suyas. O sea, nadie va ingenuamente a un acto de seducción. O sea, saben previamente que están intentando seducir. Entonces, en ese juego, cada quien coloca sus cartas. Lo que puede pasar, y lo que pasa muchas veces, es que los límites, las fronteras, son muy elásticas. O sea, la experiencia te lo dice. Hay momentos en que vas al teatro y aquello no te dice nada y no te sedujo. Hay momentos en los que vas al teatro y te dejas arrastrar y sufres y lloras. Elena y yo tuvimos una experiencia hace unos años, fuimos a Loja a llevar una obra y había un personaje que era todo muy sufrido y Elena era la mala de la obra, y cuando salimos del teatro se acercó una viejita, no a Elena, sino a la otra actriz, a la que hacía la sufrida, porque fue con la que se identificó. Le dijo: mijita, usted es un ejemplo para todas las mujeres tienen que ser así, tienen que ser serias, no como esa rubia. Claro, o sea, la rubia era la malvada de la historia, pero o sea, hombre, hay una seducción total ahí. Esa señora se creyó la historia de verdad y se creyó que ellas eran otra cosa que no eran los personajes. O sea, uno siempre negocia, uno siempre pone de parte en parte qué negocia. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que el espectador lleva a la obra y con lo que la obra presenta al espectador. Estamos llenos de juicios previos. De juicios previos que de momento te permiten comprender algo de una manera, comprender a un artista de una manera, comprender una obra de una manera. O te permiten decir, ¿sabes qué? No. Que, no sé, alguien que tú ya tienes predeterminado de un formato y te dicen, es muy bueno, tú dices, no, perdóname, pero no me lo creo. O alguien que está haciendo algo que en el fondo, pero tú le das otro valor. O sea, es un acto de toma y daca, pero es flexible. O sea, yo creo que lo importante acá es que no hay como un 50-50, es algo por un lado, algo por otro. ¿Cuánto pone cada uno? No te puedo decir, pero sí. Es un acto donde todos pierden y todos ganan. O sea, no es un acto de ganancias o pérdidas específicas. Lo importante es saber dónde está tu línea, esa línea que definitivamente no quieres cruzar, porque precisamente
es tan elástico el juego, tienes que tener muy claro dónde está esa línea que tú no estás dispuesto a cruzar, para que te asegures de no cruzar. O sea, y los dos, tanto el espectador como el actor, como el No, actor, sí, la tengo clara. como el artista, los dos. ¿Ya? ¿Listo? Por acá.